hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a Iglesia de Dios Sacramento. Es un gusto que nos puedan estar acompañando. Desde aquí les mandamos saludos a cada uno de ustedes y les pedimos que, ¿por qué no se abrazan y le dice a su compañero que está al lado: el Señor me ha salvado, su sangre dio por cada uno de nosotros? Y al terminar de decir eso a su compañero de al lado, ¿por qué no nos acompaña con estas alabanzas? Amén. Todo es para la gloria de nuestro Señor. Eres
llegado el tiempo de dar nuestra ofrenda y nuestros diezmos al Señor. Vamos a darle al Señor con alegría y con gozo, porque Dios ama al dador alegre. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 35, versículo 5, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo hombre de corazón generoso traiga una ofrenda para el Señor. En el transcurso del tiempo en que estamos teniendo nuestro servicio a través de las redes de comunicación, usted puede dar sus diezmos y sus ofrendas de las siguientes maneras. La información está aquí en la pantalla. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestra hermana secretaria, nuestra hermana Elizabeth González. Dios les bendiga, hermanos, y gócese en el servicio, el resto del servicio. Amén. Muy buenas noches, Iglesia de Dios de Sacramento. Nuevamente venimos a ustedes a través de estos medios comunicativos para saludarles y desearles las ricas bendiciones de parte de Dios para sus vidas. Y también para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, el cual esperamos que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Primeramente quisiera hacer una oración y les pido que me acompañe ahí donde usted está sentadito, ahí en la comodidad de su hogar. Tómense la mano con el que está a su lado o pónganse en comunión con el Señor, creyendo de que Dios va a hablar a nuestras vidas y que la palabra de Dios va a ser un aliciente para nuestros corazones. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, rogándote que tu bendición a través de tu santa palabra llegue hasta la vida de cada uno de aquellos que me está oyendo. Padre, bendice a la iglesia y a cada uno de los audientes, Padre, que han sintonizado esta emisora. En el nombre de Jesús te pido bendiciones y que la gracia tuya sea con cada uno de ellos. Amén. En esta noche estamos recordando el precio que Cristo pagó en la cruenta cruz del Calvario. Todos sabemos que esta es la última semana de la pasión y recordamos cuando Cristo llega por última vez a Jerusalén. El Señor había llegado muchas veces a Jerusalén, pero esta era su última visita. Y el propósito de esta visita era de que Él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario para poder morir y dar su vida por usted y por mí. Por lo tanto, en esta noche estamos recordando el precio que Cristo pagó en esa cruenta cruz del Calvario. En primer lugar, quisiera compartir el tema con ustedes. El tema de esta noche es Cristo se ofreció como el Cordero de Dios. Y para esto tengo una porción de la palabra de Dios que quisiera compartir con ustedes. Y esta porción de la palabra está en el capítulo 53 de Isaías, el cual profetizó acerca de los sufrimientos del Mesías y todo iba relacionado a la muerte y padecimientos del Señor Jesucristo. El versículo 1 del capítulo 53 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El último versículo que quisiera compartir es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos da a entender que Isaías, a quien se le llama el profeta mesiánico, pudo ver a través de los tiempos proféticamente que un día Cristo vendría a esta tierra. No solamente él profetiza acerca de su nacimiento, pero también profetiza acerca de sus últimos momentos en la cruz del Calvario. Verdaderamente, proféticamente hablando, en primer lugar, veremos que aún David, 950 años atrás, él, o sea, en el tiempo antes de Cristo, él había profetizado que el Señor Jesucristo iba a ser llevado a la cruz del Calvario e iba a padecer por usted, e iba a padecer por mí, para pagar ese precio tan alto que él venía a pagarlo en esa cruenta cruz del Calvario.
Y por eso dice de esa forma, y quisiera compartir con ustedes ese versículo que nos da David cuando escribe el Salmo 22. Y la palabra del Señor dice que el Señor dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y el versículo 2 de este Salmo 22 dice, el 17 y el 18: Horadaron mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso nos da a entender que lo que dijo David aproximadamente en 979 a 950 años atrás, antes que sucediera, se cumplió al pie de la letra. También Isaías, en el capítulo que leímos, él profetizó y él dio énfasis a los sufrimientos del Mesías en este capítulo 53, y con lujo de detalles habla los sufrimientos y los padecimientos que Cristo tuvo en esa cruenta cruz allá en el monte Gólgota o el mismo monte Calvario. Ahí nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo, de una manera inocente, llega como un cordero sin mancha, sin ninguna culpa, para tomar el lugar por usted y por mí en la cruenta cruz del Calvario. En primer lugar, lo que estamos viendo es que las profecías se tienen que cumplir al pie de la letra, y se cumplieron en referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y tiene su cumplimiento, y por lo tanto lo que dijo David en el Salmo 22 y lo que dijo Isaías en el capítulo 53, en realidad fueron dos profecías poderosísimas que están reflejando el hecho de que la palabra de Dios es verdadera y que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Ahora bien, podemos ver que el Señor Jesucristo, cuando Él se acerca a Juan, porque la palabra de Dios nos dice que Juan empezó a bautizar en el río Jordán, y el Señor Jesucristo se acerca a Juan para ser bautizado por él. Y el capítulo 1 y versículo 29 de Juan nos dice: al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, aún Juan mismo, de una manera profética, cuando vio a Cristo, Juan pudo ver en él el Cordero que Dios necesitaba para que muriese y pagase por el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el que iba a pagar el precio por usted y por mí, el que iba a ir de una manera voluntaria para satisfacer el precio del pecado que Dios requería para ser salvo al pecador. También vemos en el capítulo 16, versículo 21, que Jesús, en reunión con sus discípulos, habla respecto a ellos y les dice: ustedes, ¿quién creen que soy? Y el Señor quería escuchar de parte de ellos quién era Jesús. Y ellos empezaron a decir: tú eres, de acuerdo a la gente, ellos piensan que tú eres, mejor dicho, uno de los profetas. Ellos piensan que tú eres Elías que resucitó. Pero el Señor les dice: pero ustedes, ¿quién creen que soy? Y el Señor escucha de la boca de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso nos da a entender que Pedro tenía esa convicción de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, una de las cosas que nosotros podemos ver es en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21, donde dice: entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor estaba preparando los corazones y los pensamientos de los discípulos para que cuando sucediera el día de su muerte, o sea, el día de su crucifixión, entonces ellos pudieran entender lo que Él ya les había dicho de antemano. Era necesario que Él llegase a Jerusalén. Y nosotros sabemos que en esta última semana, de acuerdo al recuento que nosotros tenemos en la cronología, no solamente hebrea, pero también en la cronología actual, nosotros sabemos que el pueblo hebreo estaba celebrando la Pascua. Y el Señor se reúne con sus discípulos. El Señor está tomando lo que nosotros llamamos la última cena. Él sabía que mientras los judíos estaban celebrando la Pascua, Él se reúne con sus discípulos y come de ese pan y come juntamente con ellos, no para recordar la Pascua judía, sino para darle un significado especial a lo que nosotros llamaríamos la muerte y también el anuncio de su resurrección. Porque el Señor les dice: cuando ustedes coman de este pan, cuando ustedes beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta su venida. En otras palabras, estaba remarcando su muerte y estaba también remarcando que Él iba a resucitar. Estimado hermano y iglesia que me estás escuchando, qué día más especial, qué día más significativo para usted y para mí, de que Cristo estaba ya de antemano sabiendo que iba a morir por usted y por mí. Quiero decirte, hermano, iglesia que me escuchas, que la muerte de Cristo no fue una casualidad. Era algo que ya estaba escrito, era algo que el Señor tenía que hacer, era algo que el Señor venía en obediencia al Padre, se ofrece como el Cordero de Dios para dar su vida por usted y por mí en esa cruenta cruz. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: es necesario que yo padezca de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y que sea muerto. Pero me gusta mucho la última parte, porque dice: y voy a resucitar al tercer día. Eso nos da a entender que el Señor estaba seguro de lo que Él estaba haciendo. En lo que respecta al mensaje del domingo pasado, estuvimos recordando que el Señor, cuando decidió ir a Jerusalén, la palabra de Dios dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y eso nos da a entender que si Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía los sufrimientos y padecimientos que Él tenía que atravesar. Sin embargo, valientemente llega a Jerusalén sabiendo que ahí iba a ser aprehendido y que los sacerdotes y los enviados de los sacerdotes, los soldados que servían al sumo sacerdote, iban a arrestarlo y lo iban a llevar delante de Pilato. Ya el Señor sabía de antemano todo lo que iba a acontecer. De hecho, sabemos a través del capítulo 26 de Mateo que el Señor Jesucristo, cuando fue a Getsemaní, y cuando Él estuvo orando, y cuando estaba en la presencia de Dios orando, Él decía estas palabras: Padre mío, si es tu voluntad, que pase este vaso de mí, pero no sea hecho como yo quiera, sino como tú quieras. Eso nos daba a entender de que el Señor sabía que su muerte era inevitable, era algo que ya estaba escrito de Él. Y de hecho, hermanos y iglesia que me escuchas, Él no estaba evitando la cruz. Él sabía que tenía que pagar el precio por usted y por mí. Sin embargo, una de las cosas grandes que yo veo en la palabra del Señor es que el Señor mostró valentía aún para enfrentar los sufrimientos y para enfrentar las situaciones difíciles que venían hacia su vida. Cristo anunció su crucifixión a sus discípulos. No era fácil. Ellos querían tener a un Mesías que viviese y que nunca muriese y que fuera el Salvador de la situación, no solamente
por así decirlo, política, pero de la opresión romana en que ellos estaban viviendo. Pero ellos no entendían que este reino de Dios no es un reino terrenal, sino un reino celestial, un reino en el cual el Señor Jesucristo nos dice que viviremos y moraremos con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, Jesús, nuestro Salvador, el Hijo amado de Dios, estaba ya viendo de antemano, proféticamente, todos los padecimientos que venían a su vida. Imagínense, Él vio cuando la multitud empezó a gritar, crucifícale, después de que Él oía las multitudes que decían, Hosana al Hijo de David, pero en esta ocasión era otra multitud, una multitud que sentía odio al Señor, una multitud que no sentía amor, sino solamente palabras de odio y de maldad hacia nuestro Salvador Jesucristo. Una de las cosas que sí nosotros sabemos, que después de que pasó esos gritos de la multitud, también el Señor pudo ver cuando tomaron ese látigo y golpearon sus espaldas. El Señor pudo también observar en esa mirada profética que iban a escupir su rostro. El Señor pudo ver en esa mirada profética de que iban a poner sobre sus sienes una corona de espinas. En esa mirada profética que el Señor tenía, pudo ver que clavaron sus manos en la cruenta cruz y que también clavaron sus pies. Estimado hermano, iglesia que me escuchas, Cristo vino y murió por nosotros. Y por lo tanto Isaías capítulo 53, que es el capítulo que leí al principio de este mensaje, habla detalladamente de los sufrimientos del Mesías. Y el capítulo 53, que es el capítulo alusivo a este mensaje, en el versículo 5, es cuando dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verdaderamente allí es en donde el Señor Jesucristo encajaba como el Cordero Santo de Dios, el Cordero puro, sin mancha, sin tacha alguna, sin pecado, iba a morir por usted y por mí en la cruenta cruz. Nosotros debemos de saber que de acuerdo a la ley, cuando se hacían los sacrificios para perdonar al que había fallado, al que había pecado, se necesitaba un animal puro, un animal que fuera limpio, que no tuviera mancha ni tacha. Y en este caso el Señor Jesucristo estaba a punto de ser ese Cordero que iba a salvar a la humanidad al morir y pagar el precio. Entonces, de esta forma, de esta manera, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo estaba listo. Él sabía lo que le esperaba, pero valientemente Él venía para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que lo había enviado. Y nosotros sabemos que cuando Él tomó su cruz y caminó rumbo al Calvario, el Señor sufrió paso a paso cada una de las vergonzosas burlas y cosas que la gente gritaba con odio y con esa maldad que se veía en sus rostros, en sus vidas contra el Señor. Pero Él venía para sufrir todas estas cosas como el Cordero de Dios. Y una de las cosas que vemos que al llegar al Calvario, o sea, al Gólgota, el Señor es tomado por los romanos y no es tomado de una manera delicada, sino de una manera rústica, porque eran soldados. Después de que el Señor había sido abofeteado, había sido injuriado al poner la corona de espinas, cuando el Señor sufrió y le hicieron todas estas injurias, Él tomó su cruz y caminó rumbo al Calvario para ser levantado en una cruz.
Nosotros sabemos que en la cruz solamente morían los criminales, solamente morían aquellos que habían hecho algo demasiado malo y que merecían esa muerte tan vergonzosa. Sin embargo, Isaías profetizó en el capítulo 53 diciendo que con los pecadores fue en su muerte. Pero ahí el Señor Jesucristo, en medio de dos cruces, en medio de dos hombres que eran malhechores, estaba delante de la presencia del Padre, delante de este mundo, porque era la admiración de todos. Todo el mundo estaba observando lo que estaba aconteciendo y veían al Señor Jesucristo en esa cruz, en esa cruenta arma que habían inventado los romanos. Sin embargo, mientras el Señor estaba en esa cruz, Él ahí pudo pronunciar palabras de perdón y de misericordia. Ahí fue donde el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue una de las palabras que el Señor Jesucristo pronuncia. Y ahí mostraba el amor hacia la humanidad. Ahí mostraba que Él tenía perdón para todo aquel que se acerca y que viene hacia Él con un corazón arrepentido. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si supieran a quién están matando, si supieran a quién están crucificando, nunca lo harían. Pero están cegados, están de alguna manera vendados sus ojos para que no sepan el gran pecado que están cometiendo. Por lo tanto, Padre, perdónalos. Ahí fue en esta cruenta cruz que el Señor también dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí en Mateo, capítulo 27 y versículo 46, la palabra lo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor se sentía desamparado, era un momento difícil. Él estaba sufriendo y llevando en sí mismo el pecado de todo el mundo. No era solamente una muerte material, pero también era una muerte en la cual Él estaba llevando sobre sus hombros la carga del pecado de la humanidad. Verdaderamente era el día en que Satanás posiblemente tenía una legión de demonios que estaba tratando de destruir al Señor, pero sin saberlo, el Señor estaba muriendo. Pero no solamente moría, pero Él sabía que iba a resucitar el tercer día con victoria. Entonces el Señor, después de expresar esas palabras, que se sentía abandonado, también el Señor expresó unas palabras que tocan mi corazón. Y en estas palabras el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor encomendó su espíritu al Padre al dar su último respirar, su último suspiro en esta tierra. Él sabía que había cumplido verdaderamente con la voluntad de su Padre. Él sabía que había llevado a cabo lo que el Padre le había puesto en sus manos. Y por eso dice: Padre, consumado es. La obra, en otras palabras, que me diste ha sido terminada. Y ahora, Padre mío, aquí está mi vida. Qué hermoso ejemplo que el Señor nos da. Amar al Padre, hacer su voluntad hasta el último momento de su vida. ¿No cree que es un gran ejemplo para nosotros, iglesia? Que nosotros debemos de servir a Dios y amar a Dios hasta el final, no solamente por un mes, 2 meses, 1 año, 3 años. Tenemos que amar y servir al Señor hasta el día maravilloso en que Él nos llame delante de su presencia, o que Él venga y levante su iglesia y nos lleve a morar con Él. El Señor Jesucristo hasta el último momento fue fiel. Y así usted y yo debemos ser fieles al Señor hasta el último momento de nuestras vidas. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor y que podamos decir: Señor,
hasta el último momento de mi vida yo fui fiel a ti. ¿Vinieron pruebas? Claro que sí. ¿Vinieron momentos difíciles a mi vida? Claro que vienen momentos difíciles. ¿Vinieron sufrimientos? Correcto, llegaron sufrimientos. Todas estas cosas muchas veces hay que padecer, pero la palabra del Señor me dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros va a ser manifestada. Por lo tanto, no importa lo que usted y yo pasemos en esta tierra, debemos de recordar que tenemos un gran regalo de parte de Dios, y ese regalo es la vida eterna, morar con Cristo por la eternidad. Y entonces, mi estimado oyente, mi estimado hermano, iglesia que me escuchas, entonces es cuando usted y yo valorizaremos 100% que valió la pena amar al Señor y ser fieles a Él hasta el final. Iglesia, el Señor llegó a la cruz del Calvario con valentía, sabiendo que tenía que cumplir una misión. Tú y yo estamos cumpliendo una misión en esta tierra y todavía no hemos llegado a nuestro final. Pero el día que llegue el final, vamos a decir como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Así diremos también, así como el Señor dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy llegando al final de este mensaje. Solamente quiero decirte que el Señor está diciéndote a tu vida que veas el ejemplo que el Señor Jesucristo dio en esta tierra por ti y por mí, y que debemos de seguir ese ejemplo, debemos de seguir sus pasos y caminar siguiéndole y amándole hasta el final, porque verdaderamente vale la pena. Y no importa lo que tengamos que atravesar, debemos de mirar al Señor solamente, como dice el capítulo 12 y versículo 2 de Hebreos: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y ahí es donde están mis ojos. No están en ninguna persona, no están en ningún hombre, no están en ninguna persona que yo admire, sino mis ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Y de la manera que Él vivió, de la manera que Él actuó, de la manera en que Él puso ese ejemplo, porque Él es nuestro mentor de mentores, entonces sigamos sus pasos y vivamos como Él vivió. Porque ser cristiano es ser un verdadero seguidor de Jesucristo. En ese momento voy a hacer una oración y te pido que me acompañes y recuerde lo que el Señor hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, yo te animo a que seas fiel al Señor, y no importa la tentación, no importa lo que el mundo te ofrezca, sé fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias en este momento y vengo delante de tu presencia maravillosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús a rogarte, Señor, que la bendición tuya, la bendición de lo alto, venga sobre esta iglesia, Señor. Venga sobre toda persona que nos ha sintonizado en esta red de comunicación social. Padre, yo te pido que tu palabra haya sido de bendición a alguna vida y que haya sido de edificación a alguien, Padre. Y en este momento te pido que si alguien está necesitado, puedas proveerle. Y si alguien está pasando por alguna prueba, le des la fuerza para resistir y le des la victoria. Y también si alguien estuviese enfermo, pon tu mano de sanidad, Señor. ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo? Pero yo te pido que tu misericordia llegue a ellos y les traigas el aliciente y la fortaleza que tanto necesitan. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Te pido que nos sigas ayudando y que nos sigas dando fuerza y fortaleza en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos sintonizado en esta programación a través de las redes de comunicación y esperamos ser de mucha bendición para ustedes hasta donde Dios lo permita, mientras el Señor nos tenga con vida
queremos vivir para seguir el modelo del Señor Jesucristo. Te invitamos para que el día domingo a las 10:25 a.m. también vuelvas nuevamente a sintonizarnos aquí en Facebook y puedas encontrarte con este programa y estaremos hablando respecto a la resurrección de Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia, y esperamos que la bendición de Dios sea en tu vida y la protección y la paz de Él sobre tu corazón. Amén.